Bueno, para el tema de tiristores, vamos a ver primeramente un tiristor llamado SCR, que es un diodo cuya condición de disparo sabemos que es primeramente en silicio, un voltaje de disparo de 0.7 volts, y segunda condición, que esté directamente polarizado. Tenemos, igual que el diodo, un cátodo y un ánodo. El cátodo debe ser negativo y el ánodo positivo. Significa que es unidireccional, solamente conduce en un sentido de la corriente. Y la tercera condición es que la compuerta, que se le llama gate, esta de aquí, también se ha disparado con un voltaje positivo. Entonces en este circuito tenemos un voltaje de 5 volts conectado a un LED amarillo con una resistencia limitadora de corriente de 330 ohms. Cuando nosotros simulamos el circuito, obviamente no tenemos un LED encendido, a menos que nosotros demos cierre a la conducción de la compuerta. Entonces voy a pulsar el push button y se queda prendido. Una de las cualidades del SCR es que cuando el voltaje de disparo se ha dado en la compuerta, el diodo internamente se mantiene en conducción. Por eso el voltaje de 5 volts pasa por el ánodo del LED y cruza hasta tierra. No hay forma de desactivarlo, a menos que yo cortara el voltaje de alimentación, que sería esta parte de aquí. Para esto, bueno, entonces paramos la simulación. Vamos a introducir ahora el interruptor, que se llama switch. Corremos la simulación. Bueno, obviamente ahorita, como tengo el circuito abierto, aunque yo pulse el disparo por la compuerta, no va a suceder nada, a menos que yo cierre el interruptor. Nuevamente tenemos voltaje aquí, hasta que dé el pulso de el disparo de la compuerta, se queda encendido el LED y se va a apagar a menos que yo abra el circuito de voltaje. Si vuelvo a pulsar, la compuerta no funciona. Bueno, hay circuitos en internet que en lugar de usar esta arquitectura, que es una de las más sanas, lo que hacen es bajar el voltaje de polarización en el ánodo a través de otro interruptor conectado a tierra, para que esta forma también se despolarice el SCR y entonces deje de conducir. Bueno, ahora vamos a la parte del triac. El triac, por definición, es un tiristor que conduce en ambos sentidos. Vemos aquí que se trata de dos diodos. Nada más que si yo junto dos diodos en forma invertida, no funciona como un triac. Necesitamos una tercera terminal que se llama también compuerta o gate. Del modo tal que cuando nosotros introducimos este triac, que también se puede trabajar en corriente alterna, entonces vamos a alimentar un foco. Si yo tengo solamente el triac conecto algo llamado como alternador, que igual es una fuente de corriente alterna a 120 volts, y conectamos una lámpara. Este sería el circuito básico. Bueno, si yo simulo, la lámpara está apagada, aunque tenemos voltaje en el alternador. El voltaje alternador, aquí están 6 volts, lo voy a poner 120 volts. Y si quiero simular la frecuencia que tenemos en el outlet, sería 60 Hz. Entonces corro la simulación. No puede prender el foco hasta que yo dispare la compuerta. Entonces, para disparar la compuerta, voy a poner un push button. Lo voy a conectar en la parte de arriba. Aquí va. Y bueno, como trabajamos en corriente alterna, nosotros sabemos que las siglas en inglés para determinar la terminal viva o de voltaje en 120 volts se llama L, de line, de vivo. Y para la otra terminal, que es retorno de corriente, se le conoce como neutro. Entonces conectamos el push button al vivo, al line. Corro simulación, pulso el botón y ahí está puesta las lamparitas. Si suelto el botón, se queda disparado unos instantes el triac y se apaga por algo que voy a comentar en clase, que tiene que ver con el cruce por cero de la señal alterna de la entrada. Nuevamente vuelvo a pulsar el botón y se queda prendido unos instantes hasta que llega al cruce por cero y se apaga solito.
Bueno, si yo quiero controlar la intensidad de este foco a través de un track, hay algo que se llama dimmer, que es el circuito que tengo aquí. En este circuito integramos nuevamente el circuito básico para el track con la fuente alterna y la lámpara, pero ahora vamos a colocar un circuito adicional, que es este de aquí. En el circuito adicional lo que tenemos es ahora capacitores, resistencias y algo llamado como DIAC. El DIAC, que es simbolito que aparece en dos diodos y en una compuerta, este opera de forma tal que cuando tenga un voltaje diferencial en sus terminales mayor en un lado que de otro, es decir, hay una diferencia potencial, entonces este entra en conducción. Entra en conducción y dispara la compuerta del triac. Para disparar el DIAC, entonces necesitamos un circuito a través de esta resistencia fija, este potenciómetro y este capacitor, hace un disparo. Este disparo de corriente directa se puede hacer también en corriente alterna para el DIAC, para disparar a su vez el triac. Bueno, esta es una arquitectura. Hay en internet varios diagramas para hacer el dimmer en corriente alterna, unos de los cuales, bueno, directamente de estas dos resistencias y este capacitor, aquí viene directamente conectado de esta derivación hacia el triac. Y en el simulador Proteus, bueno, no funciona correctamente. Si yo pusiera un osciloscopio para medir o para leer la señal en el foco y en la compuerta del triac y aquí en el DIAC, es ligeramente diferente a lo que podemos ver en el protoboard. Entonces, si hay diferencia de comportamiento en el circuito de Proteus con el circuito en protoboard. Otro punto importante, hay unos circuitos en donde esta resistencia, que en este caso es R4 con este capacitor de 47 nanofaradios, no viene en el diagrama original, pero se sugiere ponerlo para reducir ruido y segundo, como un filtro RC, para purificar o limpiar la señal que entra de este divisor hacia la compuerta o hacia la terminal del DIAC. Cuando yo simulo, entonces ahorita está apagado, pongo un multímetro en corriente alterna para medir el voltaje que encuentro aquí. Entonces voy a ir moviendo el potenciómetro. Conforme le voy subiendo al potenciómetro, tengo que ver un cambio en el voltaje en la lámpara y empiezo a ver que el voltaje de la lámpara empieza a subir poco a poco, que está a 51 volts. Implica que la lámpara se va a iluminar quizá a la mitad. Conforme le voy subiendo el potenciómetro, estoy modificando el voltaje de disparo y entonces la lámpara va a llegar a su máximo, que en este caso, bueno, en Proteus el máximo que me está leyendo son 80 volts. Sin embargo, en el protoboard el voltaje es casi igual al de línea. En este caso también el voltaje que corresponde en este alternador es de 120 volts con 60 Hz. Bueno, ahorita en clase vamos a ver la teoría de ambos circuitos. Bueno, por último, vamos a seleccionar en la librería los componentes que están en la simulación. Entonces, del teclado P, vamos a escribir track y seleccionamos este dispositivo que está aquí, track device, generic track. Para el DIAC simplemente escribimos DIAC y seleccionamos este de aquí. Para el alternador, alternator, y seleccionamos este alternador, que repito, vamos a tener que trabajar con 120 volts a 60 Hz. Para el capacitor, simplemente cap. Vamos a usar el capacitor cerámico, que es este de acá. Para la lámpara, lamp, seleccionamos este de aquí. Vamos a usar un LED amarillo, entonces escribimos LED y buscamos en la parte de abajo donde dice LED yellow, este de acá. Para el potenciómetro escribimos pot y buscamos el potenciómetro que diga HG, que es este de aquí. Resistencia, res, que es esta de acá, res device. Para el SCR escribimos simplemente SCR y en la parte de abajo aparece SCR device, este lo seleccionamos. Para el interruptor escribimos switch, seleccionamos este
Y será todo para la parte de la librería. Ahorita nos vemos.